darle dignidad. Y ahí cuando este joven dice que la forma de llegar a la conciencia del pueblo es la educación. Y ahí que conversaba con el compañero, también le decía que se fundaron con esa proyección las universidades populares González Prada, donde asistían desde campesinos a gente obrera y todo, es decir, la oportunidad. Los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos, usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, y es verdad, el pueblo puede elevar su conciencia y solo así será responsable de toda su soberanía y de toda su dignidad. Entonces, mi amigo Tito Drago, yo le cedo la palabra para que siga hablándonos de todas sus actividades que ha venido desarrollando. Y antes quisiera, como aquí pone 65 años de coloquios de Aya de la Torre, poner de relieve que Aya de la Torre nació ya un maestro, nació para profesor. Las situaciones a las que él tuvo que verse en sus años de joven le llevan a recorrer no solamente el Perú, recorrió América Latina, estuvo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era tan inquieto, su preocupación era esa. Él había visto de cerca la forma como vivía nuestra gente, encerrados como en zulos, de sol a sol, en las fábricas, en los centros cañeros donde extraía el azúcar, porque ¿quiénes eran los señores, los dueños, los Gildemeister, los alemanes, ingleses y de otras nacionalidades? Es decir, como nuestros gobiernos eran gobiernos comprometidos, corruptos, ellos solamente obedecían lo que le decían, porque había un pacto con el diablo, como decían. Esta es la idea de Aya de la Torre, de redimir a su pueblo. Él se inspira en Bartolomé de las Casas para luchar en favor del indígena, no solo del Perú, de todos los pobres de América Latina, y darle dignidad. Y ahí cuando este joven dice que la forma de llegar a la conciencia del pueblo es la educación. Y ahí que conversaba con el compañero, también le decía que se fundaron con esa proyección las universidades populares González Prada, donde asistían desde campesinos a gente obrera y todo, es decir, la oportunidad. Los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos, usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, los señores, los dueños, los Gildemeister, los alemanes, ingleses y de otras nacionalidades. Es decir, como nuestros gobiernos eran gobiernos comprometidos, corruptos, ellos solamente obedecían lo que le decían, porque había un pacto con el diablo, como decían. Esta es la idea de Aya de la Torre, de redimir a su pueblo. Él se inspira en Bartolomé de las Casas para luchar en favor del indígena, no solo del Perú, de todos los pobres de América Latina, y darle dignidad. Y ahí cuando este joven dice que la forma de llegar a la conciencia del pueblo es la educación. Y ahí que conversaba con el compañero, también le decía que se fundaron con esa proyección las universidades populares González Prada, donde asistían desde campesinos a gente obrera y todo, es decir, la oportunidad. Los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos,
usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, la forma de llegar a la conciencia del pueblo es la educación. Y ahí que conversaba con el compañero, también le decía que se fundaron con esa proyección las universidades populares de González Prada, donde asistían desde campesinos a gente obrera y todo, es decir, la oportunidad. Los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos, usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos, usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, la casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, ágora ateniense, es decir, como ustedes saben,